vino a los caminos del Señor después de haber quebrado como empresario. Después de haber sido dueño de una de las empresas de restaurantes más famosas en Masate. Todos ustedes la han de conocer, La Tabla, ¿verdad? Más de alguna vez fuimos a comer ahí, ¿verdad? Ok, se quedó sin nada. Absolutamente sin nada. Y de regalo adicional o de premio por haberse quedado sin nada, Dios permite, porque Dios es el que permite que las cosas sucedan por alguna u otra razón, para poder hablarnos, ¿verdad? Dios permitió que su hijo tuviera un accidente. Dios no lo accidentó, pero acuérdense que Dios le da permiso al diablo de hacer las cosas, ¿verdad? Y este muchacho cae de cabeza en una cuatrimoto y sufrió un problema muy serio. De hecho, ustedes lo ven algo peloncito, pero ya les va a contar Eri todo lo que pasó. Lo trajeron en un helicóptero desde Mazatenango hasta el centro médico porque él estaba con muerte cerebral. Eso era lo que este muchachito tenía. Y yo quiero que Eddie termine de contarles el testimonio. Yo ya solo voy a hacer el llamado. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Hoy quería darle la sorpresa a mi hermano Víctor Cruz. No saben ustedes cuánto este hombre me ha enseñado a mí a ver las cosas de una diferente manera. Cómo ver que haciendo las cosas con excelencia se pueden hacer grandes cosas para Dios. Cómo creerle a Dios cosas que se miran tan distantes, verlas tan cerca. Como les decía el hermano, para nosotros es un honor estar en los caminos de Dios este día. Hoy por hoy hemos visto la mano misericordiosa de Jesús nuevamente en nuestra familia. Una linda familia que antes de que conociéramos las cosas como Dios quiere que se conozcan, nos tocó que vivir un infierno. Como dijo el hermano, quiero contarles que en Mazatenango somos muy conocidos. Somos una familia de empresarios en la que el Señor Jesús nos llevó a lo más alto. Empresas farmacéuticas, empresas financieras, restaurantes. En ese ámbito me manejaba yo, con 2 guardaespaldas atrás de mí, candidato a diputado. Tenía un estatus social bastante grande y en el que yo sabía que Jesús era el que me había bendecido en su momento, pero yo me olvidé de Jesús y empecé a hacer las cosas por mí mismo. Yo pensé que yo era el que había hecho todo lo que había en su momento atendido, pero una a una se fueron a empezar a ir todo lo que yo tenía. Me meto a la política y empiezo a despilfarrar mi dinero. Mi esposa se queda al frente de los negocios, pero yo salía por una puerta y ella salía por la otra y empezamos a descuidar todos los negocios que teníamos. Cuando nos dimos cuenta, nosotros habíamos perdido todo ese montón de empresas que Dios nos había dado. Pero en la infinita misericordia de Jesús, yo estaba viendo, tengo una empresa de bienes y raíces, y ese día estábamos nosotros observando una finca para poder venderla. Y recuerdo que yo tengo el teléfono del señor que estaba queriendo comprar la finca, andaba en helicóptero, yo le llamaba y le decía las cosas, y a mí se me fue la carga del teléfono. Cuando llego a Mazatenango, haciendo el negocio con un licenciado estábamos nosotros, cuando logré poder conectar el teléfono y me doy cuenta que habían como 40 o 50 llamadas. Mi hijo se había accidentado, estaba en un hospital de Mazatenango. El niño se cae de una cuatrimoto y tiene un golpe frontal en el que tuvo 3 hemorragias internas. Cuando nos dimos cuenta, nosotros trasladamos al niño a Guatemala
y se le indujo al coma por 23 días. Ver al hijo de uno luchando por él, luchando por lo que en su momento nosotros no luchamos, pero postrado en su cama en ese intensivo del Centro Médico de Guatemala, empezamos a ver nosotros milagro tras milagro. El hombre que siempre dio, el hombre que siempre aportó, el hombre que siempre manejó ese orgullo hasta arriba, empezó a tener que recibir 100 quetzales, 200 quetzales, 1000 quetzales de amigos que se acercaban a mí y sabían que mi situación económica no era la buena como la que yo tenía antes. Empecé a ver la gloria de Dios desde ese momento. Cuando el niño entra en un estado más problemático, quiero que mi esposa cuente ese espacio, porque es un espacio en el que nosotros vimos la gloria de Jesús y cómo es que el niño entra a la operación, porque después de 23 días inducido al coma, tuvimos que operar al niño. Adito lo tuvimos que operar el 10 de octubre porque tenía muerte cerebral. Yo le hablaba a mi hijo y le decía: Eddie, vamos a vencer este gigante, porque le empecé a contar la historia de David y Goliat, y al empezarle a contar la historia, él se puso peor y tuvo necesidad de operarlo. Al momento de operarlo, Eddie no estaba conmigo y yo tenía que firmar la hoja donde quitan cualquier percance que pudiera pasar con él, ¿verdad? Y nos dice el doctor: bueno, yo voy a hacer mi trabajo, pero a ustedes les toca hacer el suyo allá afuera. Yo no sé si son católicos, cristianos, no sé, pero yo necesito que empiecen a clamarle al Señor, porque yo voy a hacer lo que en mis posibilidades está, y ustedes pídanle al único que pueda hacer las cosas, lo sobrenatural. Y empezamos a clamarle al Señor. Fueron 6 horas de operación, y la operación no nos daba ningún resultado más que salvarle la vida, ¿verdad? Porque igual tenía sus consecuencias. Él podía quedar paralítico, podía quedar con un retraso mental, podía no poder caminar, no poder escuchar, no poder ver, y así sucesivamente. Eran varias cosas las que a él le podían pasar. Salió de la operación y realmente todo este proceso que nosotros hemos vivido nos ha servido para acercarnos más a Dios. Nuestro matrimonio con él está al borde del divorcio, y bien dicen que nosotros no nos tenemos que preguntar el porqué de las cosas, sino el para qué, porque gracias a eso pudimos salvar nuestro matrimonio, tener nuestra familia unida. Pero Eddie les va a terminar de contar. El doctor se acerca a mi persona y me dice: no, te necesito a ti, me dice. No quiero que ni lleves a tu esposa, ni lleves a tu suegra, ni lleves a tu madre, que éramos 4 personas las que nos manteníamos con el niño. Y cuando entramos a ese lugar, él me dice: Eddie, me dice, todo está en contra de tu hijo. El niño solamente tiene el 20% de posibilidades de vida. El niño lo operamos, tenía 3 hemorragias internas en el cerebro. Al niño se le quita un 30% de su cráneo y le congelan el cráneo en un lado, dejan congelado su cráneo. Me dice el doctor: le toqué su nervio óptico y yo creo que el niño no va a poder ver. Toqué la parte derecha del cerebro, y creo que la parte izquierda va a quedar atrofiada totalmente. No sé si pueda oír y no sé si pueda hablar, y tiene grandes posibilidades de tener un retardo mental bastante grande. Esas eran las posibilidades de Edito. Un día después de la operación,
yo tenía mucho tiempo de no ver a mi primo. Yo recuerdo que ese mi primo llega al hospital sin 15 años de poder verlo. Mi primo es copastor de la iglesia del IMSS Central de Guatemala. Y recuerdo que llega directamente donde yo estaba y me dice: Eddie, el Señor me ha mandado, me dice. El Señor me ha mandado a que tú te pongas en orden con Él. Necesitas pedirle perdón a mucha gente que tú le has hecho daño y necesitas reconciliarte con Jesús. Yo no vengo a ver al niño, no vengo a ver a Ana Luisa, ni a mi tía, a nadie. Yo vengo a decirte lo que Dios ha mandado a decirte a ti. Ese día yo reconcilio con Jesús y empiezo a llamar por teléfono a mucha gente a la que yo le había hecho daño. Empiezo a pedirle perdón a mucha gente a la que yo le había hecho mucho daño. Por la tarde llega un amigo mío y yo recuerdo que a ese mi amigo era de lo peor, lo peorcito. Era un hombre que la última vez que yo lo vi con 10 guardaespaldas. Un hombre que movía muchas situaciones en el suroccidente de Guatemala. Y yo sabía que era una persona en su momento mala. Pero cuando él llega a sentarse conmigo esa tarde, empieza a platicar conmigo. Yo le miro una cara diferente a la que yo le había conocido mucho antes. Y empieza a hablarme de Jesús. Y empieza a hablarme de que Jesús existe y de que Jesús puede hacer cosas que uno no puede imaginarse como persona. Y cada vez que me hablaba de Jesús, yo le miraba la cara y le miraba una cara diferente a la que yo le había conocido. Y de último me dice: yo quiero invitarte a una vigilia, me dice, a la iglesia donde yo asisto. Fue un día viernes. Nosotros asistimos a esa vigilia y cuando íbamos en el camino me dice: vamos a ir a casa de Dios. En esa vigilia quiero decirte que el pastor Cash Luna no predica, predican otras personas, pero va a ser algo lindo para tu vida, porque Dios necesita que tú te acerques a Él. Yo recuerdo que nosotros todavía llevamos con Ana Luisa, llevamos todavía los gafetes del intensivo del centro médico. Llegamos a esa vigilia y la sorpresa de nosotros fue que ese día el pastor Cash Luna predicó. ¿Y saben qué fue lo que predicó el pastor? Doble unción de fe. Era lo que nos faltaba a nosotros. Era lo que no habíamos creído y no habíamos terminado de creer. El pastor termina de predicar y dice: necesito que ustedes reciban un milagro. Aquí hay personas que Dios les va a hacer un milagro el día de hoy. Y Ana Luisa arrebata y pasa al frente. Yo me quedo un poco atrás, pero Ana Luisa arrebata y pasa al frente. Y cuando termina la oración, ella viene a mí y me dice: Eddie, me dice, el Señor nos ha hecho el milagro. Al niño lo tenían que desentubar 8 días después del día viernes, o sea, un día jueves o un día viernes después. El sábado por la mañana, yo recuerdo que recibo una llamada y me dice el doctor: Eddie, me dice, el niño empezó a respirar por sí solo. Hoy tiene el 20% respirando él y el 80% del aparato. A las 4 de la tarde me vuelven a llamar y me dice: Eddie, el niño respira ahora con un 40% él y un 60% el aparato. Por la noche, a las 9 de la noche, me llama por teléfono y me dice: hoy estamos en un 60-40, Eddie, me dice. Y en la mañana me vocean a mí para poder hablar conmigo. Y me vuelve a decir el doctor: Eddie, necesito hablar otra vez contigo, me dice. Vamos a desentubar al niño, pero necesito que no esté tu esposa, ni esté tu mamá, ni esté tu suegra. Solo vos vas a entrar conmigo a desentubar al niño. Yo me llego a
llegamos nosotros a la sala del intensivo. Yo recuerdo ver todos los exámenes del niño en esa sala de intensivo, y había una tele grande donde se mandaban las resonancias magnéticas por computadora, y todo estaba prendido, y estaba toda la junta de los doctores que habían operado al niño y los que lo habían visto. Eran 5 doctores, y me dejan a mí en esa sala y ellos entran, y todavía el doctor me advierte de las adversidades que teníamos que ver. Hoy por hoy Jesús vive y está entre nosotros. Cuando nosotros llegamos, estábamos ahí esperando. A los 20 minutos llega el doctor. Quiero decir que el doctor que operó a mi hijo, si no es el primero, puede ser el segundo, puede ser el tercer neurocirujano, el mejor neurocirujano de Guatemala. El doctor opera en México, opera en Estados Unidos y opera en Europa, y opera aquí en Guatemala. Cuando el doctor entra a esa sala de intensivos, empieza con un teléfono a tomar las fotos de todos los exámenes de mi hijo. Y llamaba por teléfono, y se metía a la computadora a ver las resonancias, y marcaba y ponía, y volvía a llamar por teléfono. Yo le vi una cara de asustado, y estaba yo más asustado que él. Y recuerdo que él me agarra la mano y me dice: véngase, me dice, necesito que vayamos nosotros allá donde el niño ya está desentubado, me dice. Y esperando lo peor, entro a esa sala de intensivo, después de tanto tiempo de no poder estar de cerca con mi hijo. Entro a esa sala de intensivo y recuerdo que el doctor le dice al oído derecho a mi hijo, gritándole: ¿te llamas Carlos? Y el niño le dice: no. El niño dice: no. ¿Te llamas Eddie? Y el niño dice: sí. Levanta tu pierna derecha, le dice. Y el niño levanta su pierna derecha. Levanta tu mano derecha, le dice. Y el niño levanta su mano derecha. Levanta tu pierna izquierda, le dijo. Y el niño levanta su pierna izquierda. Levanta tu mano izquierda, le dijo. Y el niño levanta su mano izquierda. Les hace una seña a las enfermeras, y las enfermeras voltean a mi hijo. Mi hijo le habían quitado un 30% del cráneo y tenía su ojo desorbitado en su totalidad, hinchado completamente por la operación, que habían sido 48 horas de operación. Y cuando el niño voltea y me mira a mí de frente, las primeras palabras que dijo fue: papito lindo. No podemos decir nosotros que Jesús no existe. Hoy mi hijo, después de todas las adversidades, mi bebé no tiene ningún tipo de secuela. Le hicimos la operación hace mes y medio para poderles poner su cráneo. Y hace como 15 días fuimos con el doctor a hacerle otro examen para poder ver. Y me dijo: Eddie, eso era lo que yo esperaba, ver el milagro completo en su hijo. Su milagro fue hecho, me dijo. Y que le diga un doctor a uno eso es porque ellos saben que todo estaba en contra de él. Hoy hemos aprendido muchas cosas. Estuvimos participando en Noches de Gloria en Guatepeque. Algo muy impresionante que me pasó a mí, quiero contarles algo. Fue que en una tarde, todavía viviendo en Guatemala, yo me fui a vivir 6 meses a Guatemala. En una tarde, todavía viviendo en Guatemala, me llamó el pastor Raúl Marroquín, que es el encargado de Noches de Gloria. Me llama y me dice: Eddie, necesito que tú me ayudes a trabajar Noches de Gloria en Suchitepeques y en Retauleo. Quiero que por favor te aboques a Víctor Cruz. Yo no conocía a este varón y empezamos a trabajar. Hoy por hoy estoy orgulloso de haber hecho un equipo de trabajo que nos fajamos y que Dios nos honró tanto en ese lugar, en el que pudimos ver la gloria de Jesús, en el que podemos ver que las cosas grandes se pueden hacer y que no hay cosa más grande que venir y alabar a Jesús, y que podemos hacer las cosas de diferente manera. Bendigo a esta iglesia, bendigo a este hombre, bendigo
el nombre de Jesús, porque Él es el único que nos puede sacar adelante. Nosotros como familia somos un milagro viviente de que Jesús existe. Ustedes no pueden creer cuánto dinero me pude haber gastado yo en ese hospital, pero quiero decirles que Jesús hizo ese milagro económico, hizo el milagro físico de mi hijo. Hoy por hoy mi hijo es un milagro viviente, y muchas de las personas que no creían en Jesús y se han dado cuenta de la situación de mi hijo han vuelto la cara a Jesús. Dios es grande y poderoso, y los incito, señores, hermanos, a que sigan a Cristo Jesús, porque es la mejor forma de estar bien. Hace la oferta al Rey.